Él dice, yo te quiero hablar. Así que si alguno dice que no escucha la voz de Dios es porque no quiere. Porque papá nos habla desde que nos levantamos. Amén. Queremos dar gracias a Dios también por aquellos que nos acompañan a través de pantalla. Te damos gracias a Dios por tu vida, te bendecimos. Y una vez más pedimos a ti y a todos los presentes que puedan compartir esta transmisión, este mensaje que papá va a estar soltando sobre las redes sociales para poder llegar a aquellos que necesitan escuchar una palabra de vida, que necesitan escuchar una palabra que traiga renovación a su entendimiento y a todo su ser. En el nombre de Jesús damos gracias a Dios. Voy a pedir por favor que no se distraigan, porque siempre a esta hora, aunque usted piense que no, el enemigo usa un suceso medio corto con los niños, que el baño, que esto, que lo otro, y nos salimos. Esas cosas vienen a distraernos. Y la distracción no viene de Dios, viene del enemigo. Así que si hoy el que está a tu costado te está distrayendo, decirle, enemigo, fuera. Voy a pedir que se pongan de pie. Como verán, hoy hay una pequeña predicadora gigante. La hermana tiene una palabra poderosa de parte de Dios, ¿verdad que sí? Para compartir con cada uno de nosotros, y queremos bendecir la vida de nuestra hermana. Así que voy a pedir que lo mejor que tenés en tu corazón, extiendas tus manos, porque recordá que Dios la está usando este canal para hablarte a ti. Así que como vos ores por ella es lo que vas a recibir. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias. Bendecimos la vida de nuestra hermana, Dios, y declaramos que tu Espíritu Santo toma el control por completo de sus labios y que ella será un canal donde tú nos hablarás a cada uno de nosotros. Y esa palabra, Señor, que está en el centro de tu voluntad, hoy traerá un antes y un después en nuestras vidas. Pero en el nombre de Jesús, ahora reprendemos todo espíritu de distracción que quiera venir, Señor, para que tu palabra no sea soltada como tú quieres que sea suelta. Lo reprendemos en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, que el enemigo no tiene ni arte ni parte en este lugar. Acallamos ahora la voz del infierno y ahora, Señor, declaramos que nuestros oídos son destapados para escuchar la palabra que tú quieres hablarnos. Nuestros ojos hoy son abiertos para ver aquello que tú quieres que veamos a través de tu palabra. Por eso te damos gracias, papá. Bendecimos tu nombre y te damos toda la gloria a ti. Amén. Ahora sí, demos un aplauso para Dios. Amén. Bendiciones para todos los que no vi. Bueno, como dice el banner, rendición total. Lo que muchas veces nosotros leemos o creemos que le estamos rindiendo a Dios, la rendición total. Antes de empezar con la palabra, me gustaría que ustedes se puedan examinar desde ahora hasta el final cómo llegaron hasta aquí. Como el apóstol decía en la oración, y para mí fue que más que confirmación, de que muchas veces venimos a una reunión más porque tenemos que estar, venimos enojados, venimos con nuestra cabeza afuera y no preparados con expectativa a lo que Dios tiene. Así que mientras vamos leyendo la palabra, que puedas tener en tu corazón y examinarte cómo llegaste hoy hasta acá, cómo veniste, con cuál pensamiento llegaste hasta acá. Amén. Bueno, quiero compartirles la palabra de Josué, que capaz todos la conocemos. Muchas veces yo fui una que creía ser José porque me sacaba la túnica y porque él llegó a ser rey y demás. Pero mientras el Espíritu Santo me daba esta palabra, yo le preguntaba al Señor, ¿otra vez José? Y Dios me llevaba a no hablarte de José hoy, sino a hablarte de los hermanos de José. Así que a mí me gustaría poder entrar a la palabra en Génesis 37, del 4 al 7 dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él le dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más
a causa de sus sueños y de su palabra. Acá tenemos nuevamente, lo aborrecieron más por el sueño, por lo que José había soñado, pero en su corazón ya estaba desde antes, y si leemos para atrás y para adelante, sus hermanos lo aborrecían, primeramente porque su padre lo amaba más que a ellos. Y muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, actuamos como José. Por pequeñas cosas en nuestro corazón, actuamos, como los hermanos de José. Con esas cosas que muchas veces no tiene que ser un hermano de la congregación, sino con gente de afuera, que lo aborrecemos, que tenemos un mal pensamiento hacia él, que creemos que porque él está creciendo, él está haciendo, él es el mejor y hablamos mal de él, en pocas palabras, y no nos damos cuenta que es Dios. Pero ¿quién te quiero llevar a todo esto? También mientras preparaba, Dios me hablaba de todo lo que tuvo que rendir José, porque José fue una persona como sus hermanos, tuvo que rendir muchísimas cosas a Dios, porque imagínate vos en el lugar de José, si vienen tus hermanos y te aborrecen, vienen tus hermanos y te dejan de lado, vienen tus hermanos y no te hablan, porque tu padre te ama más a vos que a ellos. ¿Cómo te sentirías vos? Yo, si hubiera sido José en ese momento, capaz que me hubiera enojado, hubiera actuado como ellos, pero ahí José tuvo que vencer cosas, porque él a través del sueño, él se agarró del sueño, de lo que Dios le había prometido y que se iba a cumplir, pero a través de eso, en ese pasar, tuvo que vencer muchas cosas y rendírselas a él, a Dios, perdón. En el versículo 15 dice, el 7. El 15, Y lo halló un hombre andando en el errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo le he oído decir, vamos a Dotán. Entonces José, tras sus hermanos, los halló en Dotán. Cuando ellos vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Acá tenemos otra parte más de cómo vemos cómo estaba su corazón, cómo ellos estaban actuando ante el hermano. José no fue porque quería, fue por obediencia, porque en los versículos anteriores dice que su padre lo mandó a ese lugar a ver lo que estaban haciendo sus hermanos. Imagínate que él fue y sus hermanos se escondieron y más allá de esconderse, estaban planeando matarlo. Pónganse en el lugar de José ahora, todo lo que él habrá pasado y le habrá pensado hacia sus hermanos, pero aún ahí él no se quedó con lo que pasaba por su mente o lo que él quería hacer en su voluntad, sino que se aferró a la obediencia, le rindió cosas a Dios. En el versículo 39, estoy media nerviosa, dice 39:7, y aconteció que después de esto, que la mujer de su amo puso en José y dijo, duerme conmigo, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene, no hay otro mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo gran mal y pecaría contra Dios? Acá otra vez tuvo otra prueba, a ver si él rendía, si le rendía a Dios todo o actuaba sobre su carne. Porque ahí él tendría la oportunidad de hacerlo a su manera, a su voluntad. Pero él decidió no tan solo obedecer a su amo, sino obedecer a Dios. Porque él se aferró al sueño, a lo que Dios le había prometido. Aún su familia, sus hermanos lo aborrecieran, aún sus hermanos lo abandonaron y lo querían matar. Él se aferró a lo que Dios le había soñado, lo que había soñado en el sueño que Dios le había revelado, él se aferró a eso. Y muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, actuamos como los hermanos de José,
como le decía en el principio. Queremos las cosas de Dios, pero no queremos rendirnos completamente. Queremos servirle a Dios, queremos ser llamados por Dios, pero no queremos rendir nuestra carne. Queremos actuar a nuestra manera, a nuestra voluntad. Queremos servir donde nos guste. Queremos estar donde nos guste. Y no cuando Dios dice. El rendir a Dios todos los días, minuto a minuto. Y hoy, antes de venir acá, antes de venir y compartir la palabra, le tuve que rendir cosas a Dios. Que yo creía que para mí estaban bien. Pero el Espíritu Santo me decía, no, esto me tenés que rendir. Porque es a cada momento. Porque nuestra carne siempre va a querer hacer lo que está en contra de la voluntad de Dios. Pero tenemos que ser como José. Escuchar la voz de Dios y creer, obedecer. Obedecer y rendirnos. Rendirle todo a Él, aunque nos cueste. Aunque tengamos que dejar todo, rendirle la voluntad a Dios. Todo lo que nosotros somos, a lo que a Dios no le agrada a nosotros, rendírselo a Él. Pero como le decía, muchas veces queremos ser, pero no dejar ni abandonar a lo que a Dios no le agrada. Muchas veces tomamos la palabra y la leemos, y como le dije al principio, yo muchísimas veces escuché prédicas, leí la historia de José, y muchas veces me creí que era José, pero no miraba la parte de sus hermanos, que muchas veces sin darme cuenta actuaba como los hermanos de José. ¿Por qué Dios no usó a los hermanos y usó a José? Por el corazón, porque él le obedeció hasta el final. Aún sin ver, José le obedeció. Obedeció a los sueños. Lo que Dios le había revelado en el sueño, José le obedeció. Muchas veces lo que Dios nos manda a hacer no nos gusta. Si ustedes hoy me preguntan si a mí me gusta estar acá, no, pero obedezco a Dios. Obedezco lo que Dios me manda. Y así es nuestro caminar con Cristo. El rendirle cosas. En esta semana, mientras iba preparando la palabra, en estos días, perdón, Dios me mostraba diferentes circunstancias y escenas en personas que muchas veces llaman proceso, batallas, cuando no son procesos ni batallas. Son cosas que no le quieren rendir a Dios. Son consecuencias que no se le entregan a Dios y uno se cree que es proceso. Bueno, cuando Dios quiera, Dios me va a sacar porque estoy pasando un proceso. No, no es proceso. Dios te está pidiendo que le rindas algo, que le rindas tu carácter, que le rindas tu manera de vivir, tu manera de pensar, tu manera de mirar a los demás. Pero vos crees que es un proceso. Y de verdad te digo que no es un proceso. Es algo que Dios te está pidiendo que le rindas. Como le dije al principio, el seguir a Cristo es rendir. Y no rendir de religiosidad, sino de rendirle de corazón. Entender que a Dios hay cosas que no le agradan. Y para que realmente crezca en nosotros, debemos rendírselo. Todo, aunque cueste, aunque pierdamos todo, debemos rendírselo para que Él haga su voluntad en nuestra vida, no la de nosotros. Muchas veces, como le decía, queremos la voluntad de Dios y que se haga todo lo que Dios ha planeado para nuestra vida. Pero seguimos aferrados a las cosas viejas, a las cosas que Dios ya te dijo que no. Seguís agarrado ahí. Y por eso muchas veces somos nosotros que atrasamos el llamado, atrasamos lo que Dios tiene planeado para nosotros. Por eso mismo, porque debemos rendirle nuestra vida por completo a Cristo. Por eso el rendir no es para todos, porque el rendir muchas veces es negarte a vos mismo, el negar tu carne, el negar esas cosas que Dios te ha mostrado, porque Dios te muestra todo. A mí me muestra hasta las pequeñas cositas. Dios viene y me dice, esto no me gusta. Si lo hace conmigo, creo que lo hace con ustedes también. Pero muchas veces nosotros no queremos. Seguimos agarrados de esas cosas. Así que si realmente queremos seguir a Cristo de verdad, queremos que su voluntad se haga en nuestra vida, que su llamado se haga en nuestra vida, debemos rendirle. Por eso le decía en el principio, que se examinen cómo habían llegado hasta acá. Porque muchas veces venimos, bueno, está, es una reunión más. Tengo que ir, tengo que estar porque yo sirvo. Pero realmente a Dios eso no le importa. A Dios no le importa que vos vengas, te arrodilles, llores. Sí, es parte, sí. Pero a Dios lo que más le importa es tu corazón. Si tu corazón está rendido a Él. Si lo haces a través de tu rendición. Si a través de tu rendición doblas tus rodillas. Pero entendiendo que a través de eso tenés que rendirle cosas a Dios. No por hacerlo. Por pasar, que te ministren, que llores un rato y después te vas a tu casa con las mismas cosas.
con la misma mochila, cargando con lo mismo, sin querer soltar. Quiero compartirles Génesis 50, del 18 al 21. Yo lo leo acá, lo estoy leyendo desde hoy, ¿verdad? Dice: y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él, y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y él le respondió. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengas miedo, yo sostendré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y le abrazó al corazón. Acá está de que todo lo que hizo José no fue en vano. Su obediencia, su rendición, el rendir a su persona no fue en vano. Porque Dios acá le cumplió el sueño a José. Le reveló que sus hermanos se postrarían ante él. José podía haber actuado ahí. ¿Viste que el sueño se cumplió? ¿Viste que Dios lo cumplió? Pero José no. Lo recibió y le habló del corazón. Por eso muchas veces debemos actuar como José y no como los hermanos. Pero para eso debemos entenderlo. Y tiene que ser algo que inquiete nuestro corazón. El saber que podemos estar haciendo, no haciendo, ser parte, pero si no le estás rindiendo todo a Dios no le importa. Podés estar sirviendo en el área que sea, o no estar sirviendo y querer servir, querer tener el llamado de Dios, pero si no le rendís las cosas a Dios, es de mano, porque a Dios no le importa tu talento, lo que vos puedas saber. A Dios le importa que le rindas, eso que a Él no le agrada, eso que Él ya te ha mostrado y que te ha dicho que no le agrada. Pero tenés que rendirse de verdad, tenés que tomar una decisión y decir: ya está, hasta acá. Entiendo, Dios, que había cosas que no te rendían. Entiendo, Dios, que mi caminar no era tu caminar. Entiendo, Dios, que mi hablar no era tu hablar. Entiendo, Dios, que mi mirar no era tu mirar. Pero eso tiene que venir a nosotros, en la revelación, entender que estamos haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Y después decimos que queremos hacer la voluntad de Dios, que queremos seguir a Cristo, pero no lo hacemos de verdad, de todo corazón. Como le dije en el principio, muchas veces llamamos proceso lo que no es proceso. Se lo digo por experiencia. Muchas veces creí que estaba pasando un proceso. Bueno, cada Dios me está haciendo pasar este proceso. No era así. Era mi consecuencia, porque había cosas que tenía que rendirle a Dios. Habían cosas en mi vida que tenían que decir: hasta ese día ya está. Soltarlo, aunque me costara, sí, porque no es fácil, cuesta. El negarnos a nosotros mismos cuesta un montón. Pero el Señor está ahí, extendiéndonos su mano, para ayudarnos, para darnos la fortaleza, para que realmente Él lo pueda hacer. Pero una parte tenemos que hacerla nosotros. El entender que eso a Dios ya no le está agradando en nuestra vida. Que eso Dios ya dice: basta, si querés crecer, si querés ir más en mí, tenés que soltar. Muchas veces he escuchado que dicen que el Espíritu Santo, donde hay suciedad, no habita. Y nosotros siempre lo llevamos ¿a dónde? A nuestra casa. No, si mi casa está limpia, el Espíritu Santo no habita. Pero tu corazón, ¿cómo está? Hoy tu corazón está limpio para que el Espíritu Santo habite. Hoy en tu corazón no hay nada contra tu vida, contra tu hermano, contra cosas que vamos guardando, una mala mirada, cosas que vamos generando en nuestro corazón. Y ahí ya el Espíritu Santo no habita. Nosotros podemos imaginarlo, como le decía, podemos por las emociones llorar y creer que el Espíritu Santo, pero son nuestras emociones, porque ahí donde hay suciedad, el Espíritu Santo no habita. Pero hoy Dios no vino acá a condenarlos ni a traer esta palabra para juzgarlo, sino para que realmente hoy pueda ser un nuevo camino. Hoy podamos rendirle todo al Padre. Eso que sabemos que en nuestra vida no está siendo bueno, no está siendo agradable ante el Padre. Y que decidimos, tomamos la decisión de rendirle totalmente, momento a momento, día a día. Eso que nos cuesta, eso que muchas veces es el carácter. A mí me costó un montón el carácter con mi familia, porque aparte acá me veían y me veían la pobrecita, no hacía nada, pero con mi familia sí,
Muchas veces ya me decían, yo ya les decía de todo, hasta que el Espíritu Santo empezó a tratar con mi familia, a mostrarme lo que era en mi casa, a mostrarme que lo que era en este lugar tenía que hacerlo en mi casa. Que así como yo acá venía y le mostraba a Cristo, también a ellos tenía que mostrarle a Cristo. Pero a través de eso tuve que vencer, dejar muchísimas cosas que a mí me encantaban en mi carne, pero a Dios no le agradaba. Para terminar, quiero compartirles 2 de Corintios. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Y muchas veces nosotros nos tomamos esa palabra, y más cuando empezamos a caminar, nos tomamos esa palabra y decimos que Dios vino y lo hizo todo nuevo. Pero dice que todas las cosas son hechas nuevas. Dios empieza de lo interior hacia el exterior. Dios no puede solo limpiar una parte de tu corazón y la otra que esté sucia. No es todo nuevo. Realmente ahí dice que las cosas son todas hechas nuevas. Son nuevas criaturas. Todo tiene que cambiar. Del interior al exterior. Todo tiene que verse y notarse. Que Dios vino y lo hizo todo nuevo. Pero muchas veces no. Muchas veces queremos tapar con curita. Esto lo hizo nuevo, esto no. Pero Dios quiere hacer todo nuevo. Pero para eso, vuelvo a decirlo, tiene que haber una rendición. Y una rendición de corazón. De que ustedes entiendan que lo mismo que hacemos acá, tenemos que hacerlo afuera. Lo mismo que alabamos acá y buscamos a Dios y lloramos. Si no lo hacemos en nuestras casas, estamos perdiendo el tiempo. Porque va a llegar un momento que nos vamos a aburrir. Por eso debemos rendirle todo a Dios. Por eso le decía, hay cosas que no son proceso, son consecuencias porque no le hemos entregado el total control a Dios. Queremos hacerlo de nuestra manera. Le pedimos a Dios que se haga su voluntad. ¿Cuántas veces yo le pido a Dios que se haga su voluntad? ¿Ustedes también? Y cuando Dios viene y hace su voluntad, vamos a Dios y nos enojamos. Porque nosotros como que lo queríamos. En nuestro corazón, en lo profundo, estaba que se hiciera a nuestra manera, no a la manera de Él. Y ahí ya nos enojamos, ya cuestionamos a Dios, ya empezamos a dudar del poder, de lo que Dios puede hacer. Cuando nosotros mismos le dijimos que se haga tu voluntad, pero en el profundo de nuestro corazón estaba que se hiciera a nuestra manera. Y Dios no actúa con tu manera, ni con la mía, ni con mi pensar, ni con el tuyo. Él actúa a su manera, a su voluntad. Lo que Él dijo se va a cumplir. ¿Querés hacerlo? ¿Querés guiarte bajo su voluntad? Dios está ahí dispuesto. Pero si no querés, sos vos el que atrasás el llamado. Sos vos el que atrasás el propósito de Dios. Porque mientras todo eso, vos estás ahí mirando con el ojo malo, mirando lo que no sucede en tu vida, viendo todo lo malo, en vez de rendirte a Dios, rendirle a todo a Dios y que lo haga a su manera. Pero como le dije al principio, esto tiene que ser algo que salga de nuestro corazón, algo que entiendamos, que hoy había algo que debíamos rendirle a Dios. Y vos sabés lo que Dios puede hacer. Muchas veces somos nosotros los que atrasamos, el llamado de Dios y lo que Dios quiere hacer para nuestra vida. Muchas veces nos llegan bendiciones a nuestra vida porque Dios nos las da, porque ya sabe cómo vamos a actuar. Ya sabe lo más profundo de nuestro corazón, lo que está ahí y cómo nosotros vamos a actuar si Dios lo da. Por eso, iglesia, es el momento de rendirle todo a Dios. Si queremos realmente seguirlo y servirle de verdad, rendirle. Y no es aburrido, como le decía al principio, no se trata de religión, se trata de una relación con el Padre, una relación genuina, donde Dios viene muchas veces, como le decía, un ratito antes de venir acá, Dios me dijo, sí, vas a ir, voy a ir yo contigo y demás. Pero antes tenés que rendirme estas cosas. Esto a mí no me agrada. No te puedes subir y hacerlo si vos no lo rendís. Porque es en todo momento que debemos rendirle lo que a Dios no le agrada. Y Dios nos muestra. Dios viene y te dice, estas pequeñas cosas no me están agradando. Esto es lo que está impidiendo que mi reino sea manifestado en tu vida. Que mi propósito sea cumplido en tu vida. No son las personas, no son los pastores, no son los líderes. Sos vos que está en casa,
el llamado de Dios, que estancás lo que Dios tiene. ¿Por qué? Porque querés hacerlo a tu manera, querés hacerlo a tus emociones, como vos lo ves, como lo crees. Y Dios no actúa así, Dios actúa por su voluntad. Así que yo quiero animarte ahí donde estás, que puedas ponerte de pie, que realmente examines tu corazón, que examines lo más profundo, que cómo llegaste hasta aquí hoy, cómo llegó hoy tu corazón, si viniste con un mal pensamiento, si viniste creyendo de que ibas a perder el tiempo, o bueno, tengo que ir por servir, tengo que ir porque tengo que estar, o voy a ir a ver qué pasa. Cuando Dios dice no, Dios tenía preparado este momento, y no solamente para justificar, no solamente para juzgarte, sino para extenderse su mano, para que vos hoy puedas reconocer, que si realmente reconoces ante el Padre, no ante las personas, que habían cosas en tu vida, que habían cosas que Dios te está pidiendo que se las rindas, que hay cosas en lo profundo de tu corazón, en tu mente, en tus pensamientos, que Dios quiere que se la entregues por completo. Este es el momento que el Padre nos está dando, para que podamos entregarle esas cosas, para que podamos rendir nuestra vida a Él por completo, para que Él fluya en todo lo que hagamos, en cada cosa que hagamos, que lo hagamos con un corazón rendido para Él, que nada lo hagamos para agradar a las personas, sino para agradarlo a Él. Pero eso es solo para aquellos valientes que hoy entienden que habían cosas en su vida que aún no habían sucedido, que habían cosas que había llamado proceso, cuando realmente no estaba siendo un proceso, cuando realmente estaba siendo una consecuencia de tu corazón, una consecuencia de cómo estabas pensando, una consecuencia de cómo estabas actuando. Y por eso no se abrían las puertas, por eso no sucedía nada en tu vida. Pero hoy el Padre te está dando la oportunidad para que puedas rendirle todo a Él, para que tomes ese paso a la rendición completa, que le puedas entregar el corazón al Padre, que le puedas entregar eso que sabes que a Dios no le agrada, que Dios te lo está mostrando en este momento, sea un pensamiento, sea lo que sea, el Espíritu Santo te lo está mostrando en este momento, y es momento de que vos lo rindas. No importa la oración que salga desde acá, ni lo que podamos hacer, va en lo profundo de tu corazón, en el reconocer que estabas yendo por el lugar incorrecto, que estabas caminando por tu voluntad y no la voluntad del Padre. Pero hoy el Padre está extendiendo la mano para aquellos que hoy reconocen, aquellos que reconocen su condición ante el Padre y que quieren rendirse por completo a Dios. Así que yo quiero llamar a esos valientes, a que puedan pasar aquí adelante, que puedan rendirle todo al Padre, que puedan entregarse en totalidad a Él, que puedan rendirle todo para que Él pueda hacer algo nuevo hoy, iglesia, para que Él pueda hacer algo en tu vida, que Él pueda cambiar eso que a Él no le está agradando y que Él pueda fluir, que su llamado se pueda cumplir en tu vida. Pero debes rendírselo de verdad, debes rendírselo, cansarte de la situación, cansarte de la condición en la cual estás, que no avanzas, que tu vida sigue en el mismo lugar. Pero hoy el Padre ha mandado esta palabra y el Padre está aquí para que tú le puedas rendir todo, para que tú le puedas rendir tu corazón. Al Padre lo que le importa es tu corazón, lo profundo de tu corazón. No seas como los hermanos de José, sé como José, que aún a pesar de no ver